pueda quitar todo estorbo, todo lo que no es tuyo, Señor, sea desmenuzado, sea desbaratado, Señor. Y creemos, papito lindo, de que tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos vas a hablar, nos vas a instruir, nos vas a enseñar, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. A ti te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pues fíjese que es como que la continuidad, ¿verdad? Del tema de la mañana. Gracias a Dios. Hoy tenemos pues 4 servicios, ¿verdad? Que antes no, pues no los teníamos así. Pero como les repito, a los que aman a Dios, todo obra para bien. Amén. Pues entonces, y ayer tuvimos 2 servicios de Santa Cena también, que fue muy bendecido. En la mañana, pues me tocó a mí abrir el culto y estuve hablando acerca de la limpieza del templo. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y como tales, nosotros tenemos que, pues, que cuidar nuestro templo, ¿verdad? Porque sabemos que ahí mora el Espíritu de Dios. Les compartía yo en la mañana a los hermanos de que como 6 meses casi, ¿verdad? Estuvimos restringidos sin tener reuniones. Pues la iglesia, nosotros veníamos de vez en cuando, no siempre, ¿verdad? Y como estamos en tiempo de lluvia, pues las paredes se van humedeciendo, la humedad de nuestro Fraijanes, ¿verdad? Que es un municipio bien húmedo pues por todos los árboles que nos rodean. Entonces, estamos dándole un retoque, ¿verdad? A la iglesia para ir quitando lo que estaba manchadito. Como dice el pastor, una manita de gato al templo, ¿verdad? Para que cuando ustedes pues ya tengamos otra vez nuestros servicios o incluso los poquitos que podemos estar viniendo, pues puedan ver bonita la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, de igual forma, nosotros, ¿verdad? Que somos templo del Señor, tenemos también que efectuar una limpieza espiritual. Recuérdense que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que ir limpiándonos del pecado, limpiándonos de las contaminaciones, ¿verdad? Y el día de Santa Cena, fíjese que es una oportunidad para todos nosotros de poder acercarnos a la mesa y participar, pero no sin antes nosotros pues escudriñarnos, ¿verdad? Debemos de tomar y participar de la cena dignamente, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que debemos de acercarnos a la mesa del Señor dignamente. Amén. Entonces, por eso es de que nosotros, pues en la mañana yo le había puesto la limpieza del templo. Y tenemos que ir viendo realmente qué cosas son las que tenemos que ir nosotros limpiando, sacando, ¿verdad? Muchas veces, pues, a las cosas que tenemos, a veces es de pasarle un trapito, ¿verdad? Quitar el polvo. Otras veces quizá va a ser barrer y sacar la basura, ¿verdad? Que a eso nosotros ya le llamamos, pues, una administración. Amén. Vimos en la mañana también que hubo un rey, el rey Ezequías, que venía en la línea de David, era un hijo de David, y que él comenzó a reinar a los 25 años. Y de los 25 años para en adelante fueron 29 años de su reinado. Pero una de las cosas que él hizo fue dedicarse a reabrir el templo. Pero juntamente porque, miren, pues si él se dedicó a abrir el templo, fue una de las cosas primeras que él hizo en su primer año del reinado, quiere decir que estuvo cerrado, ¿verdad? Entonces, así como le sucedió al templo, ¿verdad? Que todavía nos faltan ahí unos retoques que empezó a agarrar así colorcito de humedad y eso. Pues yo digo, cuánto más nosotros que somos el templo del Señor, ya 6 meses sin reunirnos, ¿verdad? Claro que pues la mayoría se conectaban,
y fueron pocos los que pues dejaron realmente de conectarse por X o Y razón, porque no tenían redes o porque no tenían internet, etcétera. Pero el punto es de que en ese lapso de tiempo, pues pudo haber algo, ¿verdad? Como un enfriamiento, como una separación con Dios. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Ahí sí que limpiar nuestro templo, ¿verdad? Dentro de la limpieza del templo, perdón, también hablamos de una restauración del mismo. ¿Amén? Porque también vimos acerca de Nehemías, ¿verdad? Que Nehemías, cuando fue a restaurar el templo, fíjese que lo primero que se empezaron a restaurar fueron las puertas. Amén. Dijimos que hay puertas dimensionales, ¿verdad? Que nosotros podemos abrir y una puerta sirve para entrar y para salir, ¿verdad? Entonces, para sacar a veces las cosas malas que hay dentro de nosotros, pero como si no estamos apercibidos espiritualmente, si no estamos llenos del Espíritu Santo, muchas veces nosotros llegamos a pensar que es algo normal, ¿verdad? Pero realmente hay cosas que sí debemos de ir eliminando nosotros. Entonces, ¿por qué la limpieza del templo? Porque hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Y la Cena del Señor siempre la hemos visto nosotros como una oportunidad de parte de Dios para nuestra vida, para que podamos rendir delante del Señor lo que tengamos que rendir. Siempre hemos dicho que es como un antejuicio antes de llegar al bima de Cristo, ¿verdad? Al juicio de Cristo. Pero entonces, siguiendo con la temática de Segunda de Crónicas 29, para los que no estuvieron en el primer culto del desarrollo de este tema de la limpieza del templo, nos hemos estado basando en el segundo libro de Crónicas 29, desde el 1 en adelante, ¿verdad? Y algunas otras cosas que se estuvieron exponiendo, ¿verdad? Pues usted lo puede buscar, ¿verdad? Entonces, segundo libro de Crónicas 29:7 dice, también han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. Mire qué tremendo. No han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Entonces aquí, en lugar de que el pueblo de Dios estuviera en un avivamiento, porque mire, avivamiento, perdón, muchos lo han confundido con hacer una gran fiesta, y claro, entiendo que es parte, pero muchas veces se confunde el avivamiento con un alboroto, como le sucedió al pueblo de Israel cuando Moisés estaba en el monte, se recuerda que Moisés se había tardado pues 40 días, ¿verdad? Con sus noches ahí en la presencia del Señor recibiendo las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios. Y el pueblo comenzó a pensar que Moisés se había tardado o que no sabían qué le pudo haber acontecido. Entonces dijeron, este Moisés ya se tardó demasiado, hagamos nuestra fiesta, ¿verdad? Y cuando Moisés, y usted sabe todo lo que hicieron, ¿verdad? Hicieron un becerro de oro, etcétera. Entonces cuando Josué, que iba con Moisés, pero Josué nunca subió al monte, sino que él se quedó al pie del monte. Entonces cuando descendió Moisés le dice, voz de alaridos, no, voz de, sí, pues como que era una algarabía la que había. Y Moisés le dice, no es una fiesta, me estoy parafraseando, ¿verdad? Es voz de alaridos lo que está ahí abajo, dijo. Y realmente el pueblo se había desenfrenado, ¿verdad? Entonces, no confundamos avivamiento con eso, ¿verdad? Porque fíjese que parte del avivamiento también es tener encendidas las lámparas. Amén. El pastor ha estado enseñando acerca de la lámpara y pues la lámpara es el aceite, que es figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que alguien puede estar brincando, danzando, sudando,
y lo que usted quiera. Y fácilmente se puede confundir como que alguien tiene un avivamiento. Amén. Pero quizás ese alguien puede tener su lámpara apagada, ¿verdad? Recuérdese que la lámpara es la palabra. Amén. Y decíamos que en estos 6 meses, les decía yo, como que quizás alguien, ¿verdad? No de los que vinieron ni de los que están conectados, pudo haber dicho, ¿y dónde dejé mi Biblia? Hace 6 meses que la usé, ¿verdad? Entonces, con eso tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces, esa es parte de nuestro templo. En nuestro templo tiene que tener la lámpara encendida. Amén. Recuérdese las vírgenes insensatas, ¿verdad? A ellas se les había terminado el aceite y por ende solo tenían lámpara, pero no tenían luz. Amén. Entonces aquí dice, han apagado sus lámparas, no han quemado incienso. Usted sabe que el incienso es figura de las oraciones. Entonces, mire, realmente nosotros no exponemos la palabra para acusar a nadie, sino al contrario. Dice que la escritura es útil para enseñar, para instruir en justicia. Amén. Y también la palabra profética del Señor. Dice que la palabra profética sirve para consolar, para exhortar y para redarguir. Entonces, en ningún momento, porque alguien podría decir, de plano me está acusando porque no he orado, ¿verdad? Pero no, realmente es para que nosotros restauremos nuestro templo, que somos nosotros. Recordemos eso, ¿verdad? Que somos morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, porque fíjense que uno muchas veces se preocupa mucho por lo de afuera, pero lo externo, lo interno es lo que nosotros tenemos que ir restaurando en nuestro templo, porque somos templo y somos morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos no habían quemado un incienso ni habían ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Yo digo que se habían dado su tiempo de vacaciones, ¿verdad? Porque sabe que lastimosamente mucha gente ha pensado que este tiempo que nos han restringido a causa del COVID-19, muchos lo tomaron como que vacaciones, ¿verdad? Vacaciones en el Señor. Ahora le quiero contar una cosa, en el Señor no hay vacaciones, ¿verdad? Porque el Señor dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de este siglo. Amén. Entonces el Señor está con nosotros, estemos donde nosotros estemos, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde quiera que nosotros estemos, ahí está el Señor. Entonces, lastimosamente, ha caído un costumbrismo en las personas, ¿verdad? Que llegan a pensar de que si no voy a la iglesia, yo no me comunico con Dios, yo no leo la Biblia, me olvido inclusive del temor hacia Dios. Pero por eso es de que tenemos que restaurar nuestro templo, ¿verdad? Entonces, sucede, sí, sucede muchas veces y gracias a Dios tenemos un Dios que nos llama a la cordura, un Dios que nos da oportunidades para que nosotros volvamos nuevamente a introducirnos en ese río de Dios. Amén. Entonces, Mateo 21:13 dice, y les dijo, fíjese cómo habían vuelto ellos la casa del Señor, habían cerrado los pórticos, ya no habían encendido las lámparas, ya no había incienso, ya no ofrecían holocaustos al Dios de Israel. Amén. Entonces dice el Señor, Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, específicamente el Señor aquí, cuando usted lee Mateo 21:12, 13 y 14, fíjese que en la Biblia de las Américas trae un como subtítulo y dice ahí la limpieza del templo. Mire qué tremendo. La limpieza del templo.
Y el tema que, digamos, si lo queremos ver así, es la segunda parte del tema de la limpieza del templo. Y muchos podrían decir, y sí lo enfocamos de esa manera, porque fue literal que el Señor llegó al templo y dice que ahí estaban los cambistas, ahí estaban los que vendían los animalitos para presentar las ofrendas, pero dice que ellos daban unos precios bien elevados y pues se habían enfocado más en eso que realmente en el fin que tiene el templo del Señor. Amén. Pero también me llama la atención porque comenzamos diciendo que nosotros somos templo del Señor. Y como tales tenemos que irnos restaurando conforme lo dice la palabra del Señor. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hermana, pero, porque como todo nosotros lo llevamos a lo literal, ¿verdad? Pero si es que no nos hemos podido reunir, no hemos podido venir a interceder, y está bien, porque eso es parte, pero es que estamos hablando de nuestro templo. ¿Amén? Entonces, fíjese que es bien interesante porque cuando falta la oración en nuestra vida, en nosotros, en nuestro templo, fácilmente nos podemos convertir en una cueva de ladrones. Mire qué tremendo. O sea, por eso también hablábamos de restaurar las puertas dimensionales, las puertas del templo. Entonces yo entiendo y he aprendido que la oración es una puerta dimensional espiritual, una puerta que nos puede, en donde podemos adentrarnos y podemos accesar hasta el lugar santísimo. Amén. Porque por medio de la oración, nosotros comenzamos quizás en el atrio, pasamos al lugar santo, pero podemos llegar hasta el lugar santísimo. Recuérdese que la Biblia dice que el templo se rasgó de arriba para abajo y nos ha dejado un camino libre. Amén. Para que usted y yo podamos accesar hasta el lugar santísimo con el Señor. Entonces, veo que la oración también es una puerta, de que si nosotros dejamos de orar, esa puerta puede que le falte una bisagra, ¿verdad? ¿Ha visto usted una puerta que se le cayó una bisagra? Y la puerta para abrirla hay que levantarla, ¿verdad? O hay que atrancarla, o qué sé yo, ¿verdad? O se le arruinó la chapa, o bueno, tantas cosas que pueden suceder con una puerta. Pero entonces fíjense que esa es una puerta espiritual, que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos restaurarla y podemos retomar la oración que es parte del templo, porque Él está hablando de mi casa. Ahora recordémonos que, mire, pues, muchas veces el templo, también le llaman sinagoga, le llaman el templo, así como la restauración del templo del rey Ezequías, ¿verdad? El templo que restauró Salomón, pero algo que me llama la atención, que el Señor Jesús no le llamó templo, sino que Él le llamó mi casa. Amén. Entonces, si Él dijo mi casa, es porque, mire, pues si yo le digo, fíjese que en mi casa, porque yo no puedo decirle, mira en tu casa, porque yo no vivo ahí, pero Él sí dijo mi casa. Entonces quiere decir, y lo vimos en la mañana, que en nosotros habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo de Dios. Fíjese que en la mañana leímos un versículo en donde dice que este cuerpo ya no es nuestro. Este cuerpo le pertenece a Dios, este templo, porque lo estamos enfocando como un templo, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante es de que aquí ellos habían perdido el enfoque y se olvidaron de la oración. Hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Y mire, la palabra del Señor dice que el Señor va a restaurar todo en nosotros. Y algo que me encanta dice, sin que les falte cosa alguna.
sea, cualquier falta, cualquier necesidad que nosotros podamos tener como templo, amén, como templo porque ya lo demás entra en un afán, porque el Señor dice, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, ni por qué vamos a vestir, ni qué vamos a comer, porque Dios tiene el control de todas esas cosas, amén. Pero realmente en las cosas que nosotros sí le tenemos que poner un mayor énfasis en nuestra vida para mantener este templo del Señor, son las cosas espirituales. La restauración del templo. Parte de la restauración del templo es la oración. ¿Me entienden? Entonces, mire, no sé, pero el Señor compara lo de los cambistas, lo de los inversionistas, los que hacían negocio en el templo. Él lo comparó y lo llevó a la oración. Entonces entiendo yo que si todos estos que estaban en ese momento en el templo, y el título de ese versículo es la limpieza del templo. Entonces, una forma con la que nosotros podemos limpiar, comenzar a limpiar nuestro templo, es a través de la oración. Quiere decir que todos estos cambistas, todos estos mercaderes que vendían en el templo, lo menos que hacían era orar. Porque el Señor dice, escrito está, mi casa será llamada una casa de oración. Entonces, como le repito, no esperemos nosotros a que reinicie, ¿verdad? El grupito de hermanas que vienen a orar los días sábados, ¿verdad? No esperemos eso, sino que nosotros como templo del Dios vivo, porque dice, y seráis llamados templos del Dios vivo. Entonces, eso es a través de la oración. Fíjese que la oración es bien importantísima en lo que se refiere a la restauración del templo del Señor. Porque también vimos en la mañana, ¿verdad? Estábamos viendo de que cuando uno ora, cuando uno adora, esa es otra parte de la restauración de nuestro templo, el adorar. Porque cuando nosotros adoramos, somos más sensibles a sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Y por ende, entonces vamos a reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades delante del Señor y las podemos rendir. Esta es una buena mañana para que nosotros nos acerquemos a la mesa del Señor y comencemos a rendir todo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Miren, puede ser una rendición o puede ser que haya una falta de, como por ejemplo, falta de oración. ¿Me entienden? Entonces, sigamos adelante. Segundo libro de Crónicas 29:9. Aquí el rey Ezequías se puso a restaurar el templo. Porque mire, pues si no hay una restauración, hay un descuido, ¿verdad? Entonces dice, porque he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Es que mire, todo viene como una consecuencia de algo, ¿verdad? Dijimos que el primer año, cuando él comenzó a reinar a los 25 años, lo primero que hizo fue restaurar el templo. Entonces eso quiere decir que no había habido una restauración, que había habido una dejadez, que había habido un descuido, ¿verdad? Entonces, de igual forma, muchas veces descuidamos el templo de Dios. Vuelvo a la carga. Puede ser la oración, puede ser que la lámpara se apagó, ¿verdad? Puede ser que dejé de tener una comunión con hermanos, ¿verdad? Como ya no nos reunimos,
Entonces ya la comunión y nuestra relación ha sido ya casi solo con gente del mundo. Y la Biblia dice, fíjese que la Biblia es tan específica para todo porque dice, conviértanse ellos a ti y no nos convirtamos nosotros a ellos. ¿A quiénes ellos? A las cosas del mundo. Entonces, ahí es donde muchas veces nos damos cuenta que hemos descuidado nuestro templo, ¿verdad? Entonces dice, ellos por esa causa, por el descuido que había habido, porque dice, dejaron de buscarme, mire, busque usted Primera de Crónicas 29 y si usted tiene un tiempito, póngale una leída y se va a dar cuenta, porque dice que a causa de ese descuido, dice, ya no me buscaron, me dieron la espalda, ya habían apagado la lámpara, ya no quemaban incienso, pero entonces dice, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras mujeres están en cautividad. ¿Por qué causa? Ahí dice, por esta causa. Pero es la causa de que habían descuidado el templo, le habían vuelto la espalda al Señor, ya no buscaban el rostro del Señor, ya no le alababan, ya no le adoraban, ya no oraban, ya no leían la Biblia, ya no se había perdido esa comunión con Dios. Y por esa causa, dice, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres. Estos eran los jefes de las casas paternas, los que estaban hablando. Están en una cautividad, habían sido llevados cautivos. ¿Me entienden? Ahora, en este tiempo, nuestros hijos, nuestras hijas y aún las mujeres pueden estar cautivas por el sistema Babilonia, porque Babilonia fue una de los países que comenzaron a llevar a la cautividad al pueblo de Israel. Amén. Entonces, a veces no entendemos ni por qué, como padres de familia, ¿verdad? Esto no es matrimonial, pero ¿por qué muchas veces están en cautividad nuestros hijos? Porque fíjese que los primeros que tenemos que pararnos en la brecha por ellos somos nosotros como padres de familia. Debemos de comenzar a restaurar el templo del Señor. Amén. Y por supuesto también es responsabilidad de nuestros jóvenes, ¿verdad? De nuestros hijos, nuestras hijas, pero principalmente nosotros como padres, como jefes de casas paternas. Amén. Entonces dice acá, ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor. Y esta es una mañana de pacto. Amén. Porque el Señor dice que a través, cuando Él levantó la copa, dice que dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Entonces mire qué hermoso es el Señor, porque hoy nosotros podemos renovar el pacto con el Señor. Hoy podemos comprometernos nuevamente a reconstruir nuestro templo espiritual, a hacer una limpieza espiritual en nuestro templo. Amén. Y dice, ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Mire, a muchos no nos gusta hablar de la ira del Señor, pero realmente el Señor tiene ira. La Biblia dice que es lento, no, perdón, es grande en misericordia y es lento para la ira. De que Él sea lento para ejecutar su ira es una cosa, pero de que tiene ira el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir menguando en todo eso? Cuando nosotros nos ponemos y decidimos restaurar nuestro templo, limpiar nuestro templo. Amén.
Dice acá, Segunda de Crónicas 29:11. Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él para servirle y para ser sus ministros y para quemar incienso. Entonces, mire, parte de la restauración, parte de la limpieza del templo, una de las cosas que nosotros podemos ir retomando, dice, es el servicio al Señor. Amén. Es el servicio al Señor. Mire, yo sé que en este momento hemos estado detenidos, pues porque hay órdenes del gobierno, ¿verdad? Hubieron órdenes en donde ya no podíamos reunirnos, esto y lo otro, pero nosotros le podemos servir al Señor de muchas maneras. Amén. Fíjese que para esta fecha ya hemos tenido varios cultos. Y hay hermanos que se han estado anotando para tomar la temperatura, para indicarle a la gente dónde está el gel, para administrar ofrendas, podemos servir para muchas cosas. Si dejamos de servir hace mucho tiempo, yo pienso que este es el tiempo, este es el momento, que dentro de la restauración del templo del Señor, que somos nosotros, no lo físico, sino que nosotros, dice acá, no seáis ahora negligentes, porque el Señor te ha escogido. Amén. Mire, si usted está aquí en esta casa y usted que está conectado ahí detrás de cámaras, mire, Dios nos ha escogido. Dice la Biblia que somos un pueblo escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio, un reino de reyes y sacerdotes que Jesucristo nos hizo para Dios, su Padre. ¿Me entiende? Entonces, fíjese que parte de esa restauración es servirle para ser sus ministros. Amén. Y algo importante, para quemar incienso. Amén. Pero no un incienso, unas varitas que venden, ¿verdad? Y que se ponen en el hogar para que, ay, cómo huele a sándalo, cómo huele a tal cosa, esto y lo otro. No. Las oraciones de los justos son ese incienso que sube delante del Señor. Amén. Entonces, dése cuenta que parte de la restauración de nuestro templo o parte de la limpieza también es servirle y quemar incienso para él. Ahora dice, Segunda de Crónicas 29:12. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coatitas y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, Azarías, hijo de Jaalalel y de Gersonitas, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, y los hijos de Elisafán, Simri, Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías, Matatías, y de los hijos de Gemán, Jehiel y Simei, y los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel. Todos estos hijos de estos sacerdotes se levantaron para la limpieza y la restauración del templo. ¿Esto de qué me habla a mí? ¿Para qué tanto nombre, pastora? Si mire, tan fácil que es. Sí, usted sabe que, mire, de cada nombre que hay acá escritos, todos tienen un significado. Pero si los vemos ahorita, no sé cómo voy yo ya de tiempo, ya no tengo tanto tiempo. Entonces, imagínense. Pero el punto es que la restauración vino por familia. A ese punto es el que yo quiero llegar. Amén. Que la restauración que Dios ha empezado a decretar y que realmente este año fue decretado año de la reconciliación.
Y fíjese que la Biblia dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Entonces esto me habla a mí de una restauración familiar. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo estoy sola, yo no tengo una familia, no tengo a alguien, no tengo una responsabilidad de alguien más, yo voy a buscar mi edificación personal. Pero si yo tengo familia, entonces yo tengo que buscar la limpieza del templo y la restauración del templo en familia para servirle al Señor, porque Él dice, yo os escogí a vosotros para que me sirvan y para que me quemen incienso, para que sean mis ministros, dice el Señor. ¿Me entiende? Entonces, mire qué gloriosa es la palabra del Señor. Dice acá, Segunda de Crónicas 29:15, y estos reunieron a sus hermanos. ¿Ya vio? Hay una reunión. Ahora ya no solo de familia, sino de hermanos. Mire, este tiempo, como parte de la restauración, fíjese que hay que llamar a los hermanos. Fíjate que ya he ido como a 3 cultos y no te he visto. ¿Dónde estás? En el puerto. ¿En dónde estás? ¿Verdad? Hay que llamar. Fíjese que dice que ellos se reunieron a sus hermanos y se santificaron. ¿Con qué fin deben de ser nuestras reuniones? Como dice la Biblia, ¿qué hay cuando reunimos? Salmos, cánticos, ¿verdad? Entonces, mire qué hermoso parte la restauración del templo. Porque ¿sabe qué? Que restaurando a otros, nos vamos a restaurar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que lo que yo siembro, lo voy a cosechar. Entonces, si yo vengo y mira, no te he visto, te invito, fíjate que en este momento ya pueden haber 20 personas dentro de la iglesia. Ah, es que no he ido porque dice que solo 10, no, si querés te anoto para, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, esa es parte. Cuando yo me estoy restaurando, y ¿sabe por qué? ¿Qué tan cierto es? Porque cuando yo no tengo una restauración de mi templo, ni yo mismo quiero ir al culto, ¿cómo voy a querer invitar a otros? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos siendo limpiados? ¿Cómo sabemos que estamos siendo restaurados? Cuando empezamos nosotros a, mira, llegate. Y dice, y entraron para limpiar la casa del Señor conforme al mandamiento del rey, según las palabras del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cuál fue la invitación? Mire, si usted le dice a alguien, mira, te invito a McDonald's, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana, ahí llega. Ahí llega. Pero usted le dice a alguien, te invito para que limpies tu templo. Vayamos al culto. Vayamos a adorar al Señor. Vayamos a traer aceite para encender nuestras lámparas. Vayamos a quemar incienso delante del Señor. Vayamos a presentar nuestra ofrenda. Vayamos a presentar nuestro sacrificio. Hay que aburrir. Y hoy es domingo. Hay que levantarse tarde. ¿no? Y es el único día que yo descanso. Puchis, hebreo. Entonces, yo te digo, todos los días te los ha dado el Señor. Amén. Será menester que nosotros le dediquemos, aunque sea un día, aunque no sea un día, toda la vida. Debemos dedicarle al Señor porque Dios ha sido bueno en gran manera. Dios ha sido
bueno con nosotros. Dios te ha mantenido de pie, no te ha dado COVID porque Dios te ha guardado, Dios te ha resguardado, amado hermano. Entonces nosotros de verdad debemos de estar infinitamente agradecidos con el Señor y querer limpiar nuestro templo, querer restaurar las cosas que tengan que restaurarse. Amén. Segunda de Crónicas 29:17. Comenzaron la santificación en el primer día del mes primero, y el octavo día del mes entraron al pórtico del Señor, y entonces santificaron la casa del Señor en 8 días y terminaron el día 16 del mes primero. Oiga algo bien importante. Se recuerda que habíamos leído un versículo donde dice cerraron el pórtico. Y aquí dice, mire, el octavo día del mes entraron al pórtico del Señor. ¿Sabe cómo sé yo que tengo una restauración en mi templo? Cuando yo abro la puerta para que el Señor entre a mi vida, para que entre por medio de la palabra, para que entre, pero muchas veces cerramos la puerta. Ya no queremos oír los mensajes, siempre es lo mismo. Siempre hablan de lo mismo. Pero mire, si la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y yo puedo escuchar un mensaje de Segunda de Crónicas 29 hoy y lo puedo escuchar mañana porque Dios es el mismo. Entonces no puede ser. ¿Cómo sé yo que estoy mal en mi templo cuando yo me aburro? Yo ya no quiero saber nada. Las mismas alabanzas, las mismas adoraciones, los mismos pastores. Híjole. Pero ¿y qué podemos hacer? Pues, es porque yo ando en un nivel bajo. Como le decía hoy a unas hermanas molestando, ¿verdad? Que vinieron tempranito, al de las 8, creo. Vinieron a las 8 menos algo. Y les digo, les vamos a tomar la temperatura, pero la espiritual, para ver si vienen ardiendo o vienen más o menos. Ah, bien, venimos ardiendo en el Señor. Porque yo me puse a pensar ahí, porque hoy usted no puede ir a ningún lugar si no le toman, no lo dejan entrar, perdón, a ningún lugar público si no le toman su temperatura y si no se limpia las manos y si no se limpia los pies. Fíjese que qué tremendo. Cuando el Señor ha dejado establecido en sus leyes que había un lavacro en donde se lavaban las manos, en donde los sacerdotes se limpiaban los pies para poder entrar al templo. Mire, nada es nuevo para nosotros. Amén. Y la Biblia dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces sí hay un termómetro espiritual de parte de Dios para nuestra medida espiritual. Amén. Uno de esos quiero yo. Porque ahora no, la temperatura. Pero, ¿y sabe qué? Le voy a contar algo. Siempre que vamos a algún lugar porque tenemos que hacer un mandado o algo así, me toman la temperatura. A todos, ¿verdad? A mi esposo. Pero la mía casi siempre anda en 35 y algo. Dice, vos estás bien fría, me dice mi esposo. Pero esa es mi temperatura. Y yo digo, ¿y en el Señor cómo andaremos? Ahí sí tenemos que tener una temperatura elevada. Amén. Entonces así nos quiere el Señor. Mire, dicen que ya avancé un montón. Anote ahí porque tenemos que ministrar la cena. Segunda de Crónicas 29:18. Es que ese está bien lindo porque dice, y fueron al rey Ezequías y le dijeron, hemos limpiado toda la casa del Señor. Amén. Dios quiere que tengamos una limpieza espiritual en nuestra vida.
el altar del holocausto con todos sus utensilios, la mesa del pan y todo lo demás. Búsquelo usted en su casa. Segundo libro de Crónicas 29:20. Anótelo ahí. Estas son las ofrendas que presentaron. Segunda de Crónicas 29:22. ¿Sabe que parte de la restauración del templo es que vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Amén. Porque después que ellos limpiaron todo, hasta el final, entonces presentaron sus ofrendas para el Señor. Amén. ¿Cómo sé yo que estoy restaurado? En que diezmo y ofrendo. Amén. Fíjese que esto es una estadística, ¿verdad? En todos los lugares, que mucha gente diezma, pero se olvida de la ofrenda. Y no podemos dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Amén. Las dos cosas son importantes. Entonces, busque usted ahí también, segundo libro de Crónicas 29:25. Hubo una restauración. Cuando hay una restauración, una limpieza en nuestro templo, entonces ya puede haber una fiesta, un verdadero avivamiento que viene de parte de Dios para nuestra vida por medio de la alabanza. Segunda de Crónicas 29:27 al 28 dice, hubo alabanza, pero oiga esto, leamos el 28, mientras toda la asamblea adoraba. Entonces, parte de la restauración de nuestro templo es que no solamente nos vamos a gozar en la alabanza, vamos a adorar al Señor. Amén. Dice, cantaban, entonaban cánticos. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Amén. Anote ahí, segunda de Crónicas 29:29, 29:31. Si quieren, los hermanos se van preparando con la cena. Mire, todo el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas 29, usted va a ver la algarabía que hubo. Pero primero tuvo que suceder una limpieza, una restauración del templo. Amén. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a los de la casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Mire. Y levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar para Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entonces, mire, las vestiduras, la purificación. Jacob iba a ir a ofrecer un altar al Señor, al Dios que le había hablado en Betel. Pero él le dice a toda la gente que salió con él de la casa de Labán y que se fueron con él, y les dice, purificaos y cambiad vuestros vestidos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos purifiquemos, que nosotros nos limpiemos. La Biblia dice que nos acerquemos a la mesa del Señor y que nos examinemos, que nos probemos a nosotros mismos, que si hay algo de lo cual yo tenga que limpiarme en este momento, yo me puedo acercar a la mesa del Señor. La Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que encontremos el oportuno socorro para nuestra vida. Esta mañana podemos encontrar el oportuno socorro de Dios para nuestra vida. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Si quieren, comiencen a repartir. Así no atrasamos acá. Mire esto. Y esto sí que me impactó mi corazón. Mire, son versículos que ya hemos leído
en varias oportunidades. En la mañana comenzamos hablando del rey Ezequías. Primer libro de Crónicas, 29. Del 1 en adelante. Dice que él hizo lo recto delante del Señor. Que él tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Pero fíjese que segundo libro de Crónicas, 34:1, dice, oiga esto, y yo no sé si le va a impactar como me impactó a mí, esto yo ya lo había leído, pero como cuando uno le pone un enfoque diferente. Fíjese que dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Mire, esta decisión de santificación, esta decisión de purificación, esta decisión de restauración no tiene edad. No tiene edad. Porque fíjese que así somos los humanos, ¿verdad? Es que le cuesta porque está joven. Esa es nuestra manera de pensar. Es que le cuesta porque está solo, está sola. No. Yo puedo ver acá a Josías de 8 años de edad. Y dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a reinar? 8 años. O sea, no es por edad. Y dice, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse, ni a derecha, ni a la izquierda. Iba en una recta, sin desviarse. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. Esto me enternecía grandemente el corazón, hermanos. Porque la decisión es tuya esta mañana. La decisión es mía de querer hacer lo recto delante del Señor. Fíjese, dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén en los lugares altos, las imágenes de acera, las esculturas e imágenes fundidas. Y busque usted segundo libro de Crónicas 34:1, todo lo que hizo el rey Josías. Póngase de pie. Que por vosotros es entregado y lo santificaste, comámoslo. Hoy el Señor va a hacer algo tremendo en nuestra vida. Lo podemos comer. Y de la misma manera, tomando la copa en alto, lo levantó y dijo al Señor, este es el nuevo pacto
Recuerden que el rey Ezequiel dijo: haré un nuevo pacto. Hoy puede ser borrón y cuenta nueva en nuestra vida. ¿Lo crees? Yo lo creo con todo mi corazón. Este es el nuevo pacto. En el nombre de Jesús, bebamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.